y los dos integran el Parlamento del Mercosur. Buenos días, gracias Buen día, por un la gusto. los dos. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, ¿qué se puede esperar ahora que suceda en el Mercosur, en esta reunión que Vázquez y Maduro podrían llegar a tener? Comenzamos contigo, Cayani. Creo que fue bueno las declaraciones del presidente Vázquez, sobre todo sacándole un poco de presión al asunto. A mí esta situación del Mercosur me hace acordar a las declaraciones del vicealmirante Hugo Márquez allá en la dictadura, que decía estamos al borde del abismo y dimos un paso al frente. Sí, creo que hay como un largo collar de insucesos que se están dando últimamente en el Mercosur, que creo que no le hacen bien al Mercosur, no le hacen bien a Uruguay, no le hacen bien a la integración, y sin duda buscar caminos de entendimiento que sobre todo prioricen la posibilidad de que los países tengan caminos de entendimiento. Creo que es bueno, y Vázquez va en este sentido. Bueno, lo que empieza mal termina mal. El ingreso de Venezuela fue a través de una situación absolutamente irregular en el bloque. Fue cuando los países de Argentina, Brasil y Uruguay decidieron suspender a Paraguay. Aquella reunión entre José Mujica, Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Exactamente, suspendieron a Paraguay por un proceso que, compartible o no, estaba en su constitución. Y hoy, lamentablemente, vivimos esta situación que es verdad, yo coincido con el diputado Cayani, no le hace nada bien al bloque. Venezuela debería haber sido suspendida no por los argumentos que a la postre se definieron como tales. Venezuela, para mí, debería haber sido suspendida por el incumplimiento de la Carta Democrática. Lo que se le aplicó a Paraguay en su momento. En su momento a Paraguay, sí, en aquel entonces sí. Lo que pasa es que eso se le aplica solamente a los países chicos. En Brasil acaba de haber un proceso similar de destitución de una presidenta y a Brasil no se le suspendió como Paraguay. Ajá. Y entonces esas herramientas que generalmente se hablan de que todos somos iguales, no somos todos iguales. Porque a Paraguay se le suspendió, en el momento que se le suspende a Paraguay, hacen ingresar a Venezuela por la ventana y hoy estamos viviendo esta situación. Ninguna de esas situaciones le hace bien al bloque. Ninguna de esas situaciones le hace bien al funcionamiento del mismo y esencialmente ninguna de esas situaciones le hace bien al bloque mirado por el resto del mundo. Daniel, visto en perspectiva, perdón, aquella decisión donde Mujica terminó diciendo lo político sobre lo jurídico, ¿seguís pensando que fue acertada? No, yo creo que son situaciones diferentes. En Paraguay hubo un rompimiento del orden democrático y de hecho se sancionó a Paraguay hasta tanto se realizaran elecciones nacionales. De hecho fue así, cuando Paraguay realiza las elecciones, elige el presidente Cartes, Paraguay ingresa nuevamente al Mercosur. En este caso, aquí no hay ninguna función, por lo menos ningún argumento jurídico que posibilite la sanción de Venezuela. Y creo que eso, para que la gente entienda, es un gran sancocho político y jurídico. Creo que acá no hay ningún tipo de fundamento que permita que Venezuela sea expulsada del Mercosur. Ahora, a ver, pero quiero que la gente entienda, porque a veces... Está bien, pero por algo Mujica dijo se pone a Maduro, jurídico en aquel momento, está bien, ¿no? pero se pone a Maduro y se pone... Y creo que acá hay que ver que acá nosotros tenemos relaciones entre estados. El Uruguay es un estado soberano, Venezuela es un estado soberano, Argentina es un estado soberano, y que creo que lo que hay que perdurar son las relaciones entre estados. Y para que la gente entienda que se está expulsando a Venezuela, y es como si se expulsara a una persona de su casa porque tiene la libreta de conducir vencida. Es decir, no hay ningún fundamento y hay una desproporcionalidad en la sanción que se le impone a un país, en este caso Venezuela, y lo que se termina haciendo. Entonces me parece que ahí hay por lo menos un elemento que ninguna analista internacional, ni de Uruguay ni de la región, se anima a fundamentar, que en realidad esta resolución es ajustada a derecho del Mercosur, que en realidad justamente se están violando los tratados internacionales, y creo que eso no le hace bien al Mercosur, porque yo comparto, como bien decía el diputado Penades, en realidad el Mercosur se encuentra tramitando, entre otras cosas, acuerdos comerciales con otros bloques. Y creo que no respetar las instancias jurídicas que nos damos como Mercosur, y sobre todo no respetar determinados cuestionamientos que se hacen por parte del Mercosur, creo que no le hace bien al Mercosur para el exterior, porque en realidad, si no, nosotros no tenemos, ni siquiera nosotros, los integrantes del Mercosur, respetamos las reglas que nos damos, ¿cómo vamos a darle la seguridad jurídica a los demás? Me parece que eso también es un elemento bastante complicado y que me parece que hace a toda esta situación. Ahora, ¿cómo queda Uruguay parado, no? Porque uno ve que al presidente Vázquez, Maduro, de cierta manera, lo emplaza, ¿no? Al decir, bueno, recíbame, Uruguay es el único país con el que puedo hablar y se puede arreglar esta situación. ¿Cómo queda parado el gobierno uruguayo? Y la situación del gobierno uruguayo es una situación incómoda.
realmente incómoda. Incómoda viene siendo desde hace tiempo. Incómoda desde el momento en el que Mujica dijo lo político por encima de lo jurídico, porque tomaron una decisión en la que a priori no estaban del todo de acuerdo. Está, pero ahí tenía el respaldo de los grandes, ¿no? Bueno, incómoda ahora es todavía más incómoda aún, porque evidentemente lo que el presidente Maduro hace en una retórica que tampoco ayuda, hablar de la triple alianza, hablar de los gobiernos fascistas, o sea, ese tipo de cosas no ayudan a la interrelación y a la integración. Entonces, en ese sentido, veremos qué va a hacer el Uruguay. El margen de maniobra que tiene Uruguay es muy poco, porque Uruguay no se ha abstenido en todas estas decisiones. Uruguay ha participado y ha estado de acuerdo, porque la abstención no existe en el Mercosur. Sí, ha sido como un poquito menos que el resto, ¿no? Ha sido un poquito menos en su momento con la presidencia pro tempore. Ahora dice que quiere que Venezuela tenga voz y no voto, cuando los otros están diciendo ni voz ni voto. Ahí está, pero lo que pasa está en que en realidad Venezuela no ha sido expulsada del Mercosur. Venezuela ha sido suspendida. De la misma manera que en el pasado fue suspendido Paraguay. Lo ideal sería que no existan más las suspensiones. Y ojalá que en algún momento logremos nuevamente una plena vigencia del bloque, volvamos a las raíces del bloque, dejemos de ser un bloque menos ideológico, porque acá están las cosas cuando las cosas se mueven por ideología. Cuando la ideología era una, entraron a Venezuela. Cuando la ideología dejó de ser esa y pasó a ser otra, la sacaron a Venezuela. Y esa no debe de ser el mejor funcionamiento de los estados, porque como bien se decía aquí, la relación es entre los estados, no importa quién esté al frente del mismo, lo importante es permanecer en el mismo. Y hoy la gran pregunta que nos hacemos es, ¿el Mercosur está tomando, o sea, el Mercosur qué desafíos tiene por delante? ¿Estos u otros? Y yo creo que son otros, son el acuerdo comercial con China, son el acuerdo comercial con la Unión Europea, es la plena vigencia del Mercosur, o sea, el Mercosur no existe desde el momento en el cual el tratado, en su artículo primero, establece la libertad de tránsito de personas y bienes dentro de los países miembros del bloque. Y ahora en verano vamos a ver a argentinos haciendo cola de 4 horas en el puente internacional para tratar de entrar a Uruguay. O cuando vos vas de Montevideo tenés que hacer aduana acá y tenés que hacer aduana en Argentina. Esa es la demostración más cabal que todavía no hemos alcanzado. No se cruza la frontera caminando, como pasa en Europa, por ejemplo, entre los países. Entonces, creo que nosotros tenemos que volver a retomar una agenda. En eso acertemos, el Uruguay hizo un trabajo, que en este gobierno hizo un trabajo que creo que fue interesante, de preparar una agenda de los puntos que todavía estaban siendo incumplidos por todos, y avancemos. Y yo creo que hay que avanzar para tratar de que estemos todos nuevamente con todos los derechos en el funcionamiento pleno del mundo. Bien, ahora Venezuela no reconoce esta suspensión. No, a ver, no sé lo que va a hacer Venezuela. Creo que es importante, en realidad en el Mercosur existen los organismos ejecutivos y después existen otros organismos que son los legislativos y también lo que vendría a ser el Poder Judicial del Mercosur, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Venezuela va a ir por la vía de por lo menos plantear que esta resolución sea vista por el Tribunal Permanente de Revisión y que sobre todo se establezca algo que se establece en cualquier acuerdo internacional, comercial, que de hecho Uruguay lo ha hecho, por ejemplo, con Philip Morris, que es que existe una instancia arbitral donde en realidad, por un lado, se puedan negociar los aspectos que se entienden que Venezuela no ha cumplido, ver qué pasos se van a seguir y sobre todo suspender esta decisión que me parece que creo que acá coincidimos, en realidad no hay ningún fundamento jurídico que la avale. Y creo que eso es importante porque en realidad si nosotros mismos no respetamos las reglas es complicado para el exterior. Y creo que lo que podría ser interesante, y creo que también el presidente Vázquez lo ha planteado, es que en realidad quizás pueda existir esa instancia donde en realidad se revea esa posición, se suspenda la suspensión de Venezuela y sobre todo se encauce en un ámbito institucional como es el Mercosur, como es el Tribunal Permanente de Revisión, donde en realidad se definan qué pasos a seguir y sobre todo se le dé, creo que, especial hincapié a la agenda de la integración. Yo comparto con Penades que en realidad el gran ausente en este sentido ha sido la agenda de la integración. Hoy no discutimos más sobre el libre tránsito de personas y bienes, hoy no discutimos más sobre la integración productiva, hoy no discutimos más sobre aspectos que son importantes para el Mercosur y sobre todo para el Uruguay, que somos una economía que exportamos la mayoría de las cosas que producimos y que creo que el Mercosur es nuestra principal plataforma. Y creo que en ese sentido sería una buena señal de descomprimir y sobre todo avanzar en las reglas institucionales que nos hemos dado, que más allá de que nos gusten o no, las tenemos que cumplir porque para eso nos las damos y creo que eso es importante. Penades. Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos que... yo creo que en el fondo a Maduro le sirve esta situación, porque le sirve la situación de confrontación. Un presidente que quiere ser de vuelta tomado en cuenta en el ingreso al bloque no trata a los demás colegas como los acaba de tratar el presidente Maduro. Eso es clarísimo. Cuando desde hace tiempo se habla de la triple alianza, se habla de guerra contra Venezuela, creo que lo que Maduro necesita es encontrar un enemigo externo
para tratar de atender la insoportable situación interna que hoy está padeciendo lamentablemente el pueblo de Venezuela. Porque eso también no podemos dejarlo de olvidar. O sea, aquí la violación sistemática de derechos humanos, del orden constitucional, de la separación de poderes, o sea, el atentado contra lo que es la república, que lamentablemente se lleva adelante por parte del gobierno del presidente Maduro, no ayuda en nada con relación a la situación que estamos atravesando. Ahora, creo que el Uruguay va a tratar de ser nuevamente un mediador. Yo creo que lamentablemente no tiene mucho margen para hacerlo porque el enfrentamiento es muy fuerte y porque creo que hay intereses políticos de unos y otros lados para que esta situación no vuelva atrás. Bien, Penades, Cayani, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por su tiempo. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales, ya venimos.